Para utilizar el operador del impulso, primero tenemos que aprendernos de memoria el operador del impulso. Recuerden, el operador del impulso, como se han visto en clase y en los otros videotutoriales, es igual a menos i de imaginario por la h barra por la derivada parcial con respecto a x. Ustedes van a tener que aplicar el operador del impulso a la función de onda, que va a quedar de diferentes formas dependiendo qué forma tenga la función de onda. Recuerden, nosotros al aplicar una derivada con respecto a x a diferentes funciones de onda que dependan de la variable en x, se tendrán diferentes formas para el resultado. En este caso, por ejemplo, la función de onda que se está manejando es a mayúscula por el número natural e a la menos 14 entre 3 x al cuadrado. Entonces, si yo aplico la derivada parcial con respecto a x o simplemente la derivada ordinaria con respecto a x, dado que esta función depende completamente de x, quedaría de la siguiente manera. En la derivada se conserva esta a mayúscula, este número natural e a la menos 14 entre 3x al cuadrado. Y se va a multiplicar por la derivada del exponente, que en este caso sería 28 entre 3, tal como se ve aquí. 28 entre 3 por x. Como podrán notar, 28 entre 3x por la función de onda. Y ustedes dirán, ¿y este factor? Lo que pasa es que ya obtuve el valor de la constante a mayúscula, que es este. Claro, y luego por el factor que incluye el operador, este de acá. Toda esta parte, para poder obtener el valor de expectación del impulso, se va a colocar todo esto dentro de la integral que va de menos infinito a infinito y que contiene a los términos función de onda complejo conjugado y función de onda. Es decir, todo este proceso, esto se pondría aquí dentro. Esto corresponde a esta parte diferencial de x. Y yo sé que todo esto que corresponde a esto es igual para este ejemplo a esto de aquí. Lo cual yo ya lo ingreso aquí y me puedo dar cuenta que estos términos, al ser constantes, pueden ir fuera y la x, como la integral es con respecto a x, quedaría dentro. Y yo ya obtengo la integral que va de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugada por la variable x por la función de onda diferencial de x, lo que ya sé que corresponde al valor de expectación de x. Y como por lo general en la mayoría de los ejercicios les piden antes calcular el valor de expectación de x, ya pueden directamente multiplicar este factor, que es este, por el valor de expectación de x, obteniendo de esta forma el valor de expectación del impulso. Para el valor de expectación del impulso al cuadrado, ustedes necesitan el operador del impulso al cuadrado. ¿Cómo se obtiene el operador del impulso al cuadrado? Pues decimos, si el operador del impulso es menos i imaginario h barra por la diferencial con respecto a x, el operador del impulso al cuadrado sería el cuadrado de eso, que es menos por menos más i al cuadrado menos 1. Menos 1 por la h barra al cuadrado, y ahora seguiría una segunda derivada con respecto a x. Eso se aplica a la función de onda, que por ejemplo para este caso sería la segunda derivada con respecto a x sería lo siguiente. La primera derivada nos permite conservar toda esta parte. Y además de que debe ser multiplicada por la derivada del exponente, que nosotros sabemos que es menos 28 entre 3x. Y ahora esa es la primera derivada, va la segunda derivada, que sería aplicar la regla de la cadena, porque tenemos dos términos que dependen de x. Sería menos 28 entre 3 por la diferencial de x con respecto a x, que es 1, de nuevo por la función de onda, más
menos 28 entre 3 por x por x por la derivada de la función de onda, que nosotros ya sabemos que es menos 28 entre 3 por x por esta parte, lo cual me generaría tener un más menos 28 entre 3 por x por menos 28 entre 3 por x por la función de onda, tal y como se muestra aquí. Aquí, la primera parte que ya les mencioné, y como les decía, menos 28 entre 3 por x por menos 28 entre 3 por x, que es menos por menos, más. 28 entre 3 por 28 entre 3, 28 entre 3 al cuadrado, x por x, x cuadrada. Y por la función de onda. No olviden que para ambas partes se tiene que multiplicar por el factor menos h barra al cuadrado, que es el que contiene el operador del impulso al cuadrado. Una vez que hicimos esto, ya podemos colocar toda esta parte dentro de la integral que va de menos infinito a infinito por la función de onda, por el complejo conjugado de la función de onda, por esto, por la diferencial de x. Nosotros al resolverlo ya sabemos que esta parte es igual a esto para este ejercicio. Y al simplificar podemos sacar aquellos términos constantes o aquellos términos que no están en función, o aquellas funciones que no están en función de la variable x, porque la integral es con respecto a x, quedando de esta manera. De aquí se sacaría 28 entre 3 h barra, y de aquí se sacaría 28 entre 3 al cuadrado, menos h barra al cuadrado. Y ya tendríamos por una parte ya tendríamos de esta parte la integral que va de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugado por la función de onda, que en sí es la función densidad de probabilidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros integramos a la función densidad de probabilidad a lo largo de todo el eje x, donde si la partícula realmente existe? Bueno, integrar eso equivale a encontrar la partícula a lo largo de todo el intervalo en x, que al moverse la partícula en dicho intervalo, obviamente la vamos a encontrar teniendo un 100% de probabilidad de encontrarla. Es igual, tenemos una probabilidad de 1, que todo permitiéndonos saber que toda esta parte es igual a 1. Y aquí lo que queda de la otra parte es sacando los términos constantes o aquellas funciones que no dependen de x, dado que la integral es con respecto a x, nos quedaría esta parte de aquí. Y dentro de la integral tendríamos a la función que depende de x, que es x al cuadrado, con lo cual yo sé que esto, la integral de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugado por x al cuadrado por la función de onda diferencial de x, es el valor de expectación de x al cuadrado. Lo cual se suele obtener antes del operador del impulso al cuadrado en todos los ejercicios que hemos estado manejando, con lo que ya la tendríamos definida para esta expresión, permitiéndonos reducir esto a 1 y esto al valor de expectación al cuadrado, que es igual, para este caso, a esto de aquí. 28 a esto de aquí, y finalmente se llegaría al resultado.